Hola, ¿cómo estás? Hoy dentro de Libros para Crecer quiero recomendarte un libro que me gusta mucho y que me extraña que no hubiese traído yo todavía por aquí por el canal. Es el libro Cómo mejorar su autoestima de Nathaniel Branden. Y como siempre vamos a conocer un poquito del autor, vamos a conocer los contenidos básicos del libro, una especie de ficha técnica y cómo no vamos a leer algunos de sus pasajes para que sepas si puede resultarte interesante. Así que vamos al lío. Bueno, pues para empezar, explicando un poco por qué he escogido este libro, es porque este libro para mí fue un hito en el sentido en que fue de los primeros libros que trabaja la autoestima desde el punto de vista de la coherencia personal y haciendo referencia a valores mucho más allá de percepciones basadas en el físico, en las capacidades tipo inteligencia, habilidades, etcétera. Va mucho más allá y hace más referencia, como digo, al mundo de los valores y es por eso que me pareció súper interesante y clarificador. Hablando un poco de Nathaniel Branden, es un autor, es un psicólogo canadiense que se doctoró en California, si no me equivoco, y que fue un poco revolucionario porque se quiso desapegar un poco de las tendencias psicoanalíticas y de las tendencias conductistas para proponer algo pues más humanista, como digo, más centrado en temas de valores, metas, propósitos, sentido de la vida, etcétera. En ese sentido se puede comparar con otros autores, pero como digo, él más bien, antes que buscar una corriente con la que identificarse, pues creó la suya propia. Trabajó muchísimo, trabaja mejor dicho, en el tema de la autoestima y tiene publicados muchísimos libros. Pero es verdad, y esto es algo que le pasa a más autores también, que es como que pegas un pelotazo con un libro que trata algún concepto y los demás son dar vueltas a lo mismo, ¿no? Y en ese sentido yo he estado echando un vistazo a la bibliografía de Branden, aunque no me lo he leído todo, pero sí que he leído o he repasado sus libros más importantes y creo que en realidad para mí este es el que es más básico, el que presenta los conceptos de una forma más clarificadora y luego los demás un poco, como digo, darle vuelta, ¿no? Seguir rizando el rizo conforme a la terminología que él suele utilizar, que vamos a ver ahora, a sus contenidos más básicos. Con respecto a la ficha técnica del libro, pues bueno, la verdad es que es un libro que no es muy largo, tiene unas 155-160 páginas, va contraponiendo un poco aspectos más teóricos de tipo más epistemológico con experiencias personales, con ejemplos muy clarificadores y se lee bastante fácil. Cuesta creo que alrededor de unos 15 euros y es de la editorial Paidós, 2, que es bastante conocida, sobre todo en estos temas de pedagogía, de psicología, etcétera. Y ya entrando de lleno a cuáles son las aportaciones principales que nos hace este libro, pues como puedes imaginar, lo primero que hace es un poco conceptualizar lo que es la autoestima, que el autor dice que es un sentimiento íntimo y que tiene que ver con tu percepción de valía y con tus cualidades, pero va definiendo, como digo, una serie de ámbitos sobre los que conocer, conocerte y sobre los que trabajar, que difieren bastante de otras cosas que yo había leído anteriormente. ¿Cuáles son esos ámbitos? El primero de los bloques que él trata, ya llamado o denominado por él vivir conscientemente, hace referencia a hasta qué punto somos nosotros conscientes de las decisiones que tomamos, de la libertad que ejercemos cuando tomamos unas decisiones y no otras. Y va a profundizar en este aspecto para relacionarlo con la autoestima, con la visión que tengamos de nosotros mismos. Y el siguiente punto está íntimamente relacionado y sí que es un tema quizás más popular en todo este ámbito de la autoestima porque habla de la autoaceptación, de aprender a aceptarnos. Luego vamos a leer un párrafo de este capítulo que hace referencia a que aprender a aceptarnos no implica no querer cambiar, que es muy interesante, como digo, también es clarificador. El siguiente punto es la liberación de la culpa, que creo que es algo que también es bastante novedoso e importante, quizás sí puede tener algo que ver más con la teoría psicoanalítica de la que este autor se desmarca o puede haber bebido de ella, y habla un poco de cómo el sentirnos culpables con respecto a acontecimientos o a hechos de nuestro pasado, pues nos hace no vivir de una forma tan plena y tan consciente y obviamente afecta a nuestra autoestima, a cómo nos apreciamos a nosotros mismos. El siguiente capítulo hace referencia a la integración del niño. Es algo muy interesante porque otra vez volvemos a tomar temas un poquillo psicoanalíticos y el autor habla de cómo muchas veces el adulto que somos hoy en día ha querido olvidar o separarse del niño que fue en su momento y que justo es interesante lo contrario, ¿no? Mantener nuestra autenticidad, nuestro niño interior vivo y consciente. El punto número 5 hace referencia a una vida responsable, responsable con mis propios compromisos, con mi trabajo, con las personas que me rodean, etcétera. Y el siguiente hace referencia a una vida auténtica.
que quiere decir no mentirnos a nosotros mismos y no autoengañarnos. Ya sabéis que a mí me interesa mucho el tema de la distorsión, de la disonancia, mejor dicho, cognitiva, y algún día me gustaría traeros un libro que trata sobre ello, que ya he pasado de puntilla alguna vez en el blog sobre este libro, que se llama ¿Por qué creemos mierdas? Y es del autor Ramón Noguera, y en este sentido creo que se puede relacionar con este capítulo del libro de la autoestima de Nathaniel Branden, porque habla un poco de eso, ¿no? De cómo muchas veces vivimos en el autoengaño. Aquí viene un punto que me gusta mucho, que se llama desarrollar la autoestima de los demás, y viene a decir que si bien el trabajo personal y el crecimiento personal es muy importante, una buena forma de incrementar nuestra autoestima es ayudando a los demás a incrementar la suya propia, porque cuando trabajamos con y sobre los demás y ayudamos a los demás a ser mejores personas, también nos sentimos mejor nosotros con nosotros mismos. Esto es algo que la psicología positiva trabaja muchísimo de su concepto de la fortaleza, con actitudes como la gratitud, el compromiso, etcétera. Y bueno, por eso digo que este autor, aunque no se enmarca en ninguna corriente, sí que hace aportaciones que podrían ser interesantes para la psicología de este tipo, más positiva, más humanista. Finalmente, el último punto me parece también bastante interesante, porque no he dicho que este libro es del 87 y luego se han publicado muchas cosas, algunas las he comprado y las he leído, acerca del egoísmo sano. Y ya Branden empieza aquí un poco a clarificar esta idea de que en nuestra tradición cultural actual el egoísmo ha sido muy criticado, ¿no? Y que verdaderamente no tiene mucho sentido cuando es un egoísmo que lo que busca es que el individuo sea feliz, y no quiere decir que seas un psicópata ni que no quieras ayudar a los demás, todo lo contrario, simplemente quiere decir que tengas claras tus prioridades y que te reserves un hueco para ti mismo, ¿no? Pues un poco toda esta dialéctica es la que pone en juego el autor en este capítulo, que como digo me parece también que fue un poco un punto, un foco que abrió luego corriente, o que abrió luego campo de acción a otros escritores a otros psicólogos que tienen publicadas cosas de este estilo. Bueno, como siempre te voy a dejar un resumen de todo lo que te he contado en una infografía, y ahora voy a leer algunos párrafos de este libro, pues para que aprecies también un poco cómo es el lenguaje y veas si te puede interesar. El primero va a ser del capítulo Aprender a aceptarse, como te he dicho antes, y dice: la autoaceptación pide que enfoquemos nuestra experiencia con una actitud que vuelva irrelevantes los conceptos de aprobación o desaprobación, el deseo de ver, de saber, de conocer. Ahora bien, aceptarnos a nosotros mismos no significa carecer del afán de cambiar, mejorar o evolucionar. Lo cierto es que la autoaceptación es la condición previa del cambio. Si aceptamos lo que sentimos y lo que somos, en cualquier momento de nuestra existencia, podemos permitirnos ser plenamente conscientes de la naturaleza de nuestras elecciones y acciones, y nuestro desarrollo no se bloquea. Ahí para pensar y para darle vuelta, pienso yo. Además, este libro también lo he elegido, se me olvidaba decirlo, porque es uno de esos libros que pasan los años y le vuelvo a dar una relectura y descubro cosas nuevas. Me gusta mucho en ese sentido, porque es un libro que creo que se mantiene vivo y que interactúa mucho con tu momento actual. Y bueno, un poquillo más del capítulo Vivir de un modo auténtico, que dice: las mentiras más devastadoras para nuestra autoestima no son tanto las que decimos como las que vivimos. La honestidad consiste en respetar la diferencia entre lo real y lo irreal, y no en buscar la adquisición de valores mediante el falseamiento de la realidad ni la consecución de objetivos fingiendo que la verdad es distinta de lo que es. Cuando intentamos vivir de manera poco auténtica, siempre somos nuestra primera víctima, ya que en definitiva el fraude va dirigido contra nosotros mismos. Telita también, ¿no te parece? En fin, yo ahí lo dejo. Espero que te resulte interesante, y como siempre, si me cuentas sobre que quieres ver algún vídeo de temas de psicología, me pongo a ello. Y si te ha parecido interesante este vídeo, te agradezco que lo compartas para que llegue a más personas. Hasta la próxima. Chao.